Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, Conoce tu Fe Católica. Estamos en este conocimiento de la vocación, en este discernimiento vocacional. Estamos viendo el último gran tema, educación de los hijos con miras al matrimonio. Y para finalizar, he querido traer algunos aportes de Fray Nelson Medina, y el tema de hoy es ¿qué le aporta el papá a su hija? Bienvenidos. Nos ponemos entonces en la gracia de Dios, invocando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesucristo, nos dé la gracia del Espíritu Santo, nos ilumine con su santa palabra este tema que le aporta al papá a su hija. Encontramos en el libro de Judith, en el capítulo 15, versículos 8 y 9, lo siguiente. El sumo sacerdote Joaquín y el consejo de ancianos de Israel, que habitaban en Jerusalén, fueron a contemplar los prodigios de Dios en favor de Israel y a ver y a saludar a Judith. Cuando llegaron a su casa, todos a una voz la felicitaron. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el honor de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué le puede dar un buen papá a su hija? El papá logrará hacer de su hija una buena hija cumpliendo dos requisitos. Primero, evitando las patologías que ya vimos, la ausencia, la agresión y la ambigüedad. Y segundo, enseñándole a saber la diferencia entre ser amada y ser deseada. Esas son dos cosas fundamentales que solo puede darle el papá. Él estará presente en la vida de la hija, especialmente en los momentos en que ella lo necesita, como guía, como soporte o como reconocimiento a lo que ella ha logrado. El buen papá estará ahí. Un papá presente constantemente muchas veces necesitará ella soporte, pero otras veces la niña lo que necesita será el reconocimiento de su valor. Por eso muchas niñas se alegran cuando tienen una presentación en el colegio y el papá está ahí, en primera fila, viéndolas. Estará presente para ayudarle a descubrir su valía como mujer. Es quien con su ser hombre, su ser de hombre, en su valía como varón le da seguridad y le enseña las actitudes básicas de cómo debe ser tratado, con respeto, por cualquier otro hombre que se le acerque. Es un papá que no es agresivo, es un papá que ante todo habla. Eso no le quita que alguna vez tenga que hablar más fuerte, ¿no? Pero ante todo es un papá que habla, que le pregunta, que la escucha, que descubre el ser femenino de su hija, que es diferente al de él, que es masculino. Va descubriendo las particularidades, lo propio de su hija o de cada una de sus hijas si tiene varias. Entonces es un papá que está presente, es un papá que está en diálogo. La conversación no es solo para averiguarle la vida, a ver en qué pasos anda, no. Es para ir más allá, es también para contarle historias, para compartir con su propia hija sus propias experiencias de vida. Eso es importante. A ellas les encantan las narraciones. Por eso es que muchas se van cuando vienen y les cuentan historias. Y se van con el primero que le cuente historias, porque su papá nunca le contó historias ni le hizo narraciones. Eso es importante que el papá haga con la hija. Desde pequeñas, a la gran mayoría de mujeres les agrada escuchar narraciones, historias. Por eso el papá debe contarles su propia vida, ha de contarles cosas antes de que venga un tercero a engañarlas con otro tipo de historias, como dije. El papá que aporta a la vida de su hija no es un papá ambiguo, es un varón con todas sus letras, es un hombre
fuerte sin ser agresivo, recordemos, sabio sin ser presuntuoso, admirable sin ser arrogante. Y ese papá le hace un bien enorme, grande, a sus hijas. Hay que ver a algunas mujeres cómo se expresan cuando hablan del papá. Mi papá, lo que me ha dado, lo que me ha enseñado, qué hombre más admirable es mi papá. En ningún momento van a decir, mi papá que era como un cero de la izquierda, que era como otra mujer en la casa. No, nunca se van a expresar así de un papá que de verdad haya sabido ser el verdadero hombre de la casa. Y la hija quiere que su papá sea fuerte por su coherencia, porque no aplasta, fuerte, porque sabe defender y la ha sabido proteger. Por último, un buen papá es aquel que con su amor paterno le enseña a su hija la diferencia, la gran diferencia que hay entre ser amada y ser deseada. Y lo puede hacer precisamente por medio del amor de discontinuidad. Esa es la clave y el gran aporte del varón en la casa y sobre todo en la educación de sus hijas es el amor de discontinuidad. Precisamente este amor le dará la distancia que la prudencia y el pudor recomiendan. Es un papá que nunca le va a negar jamás a su hija un abrazo cariñoso, no le negará que ella sienta la cercanía y la presencia de lo que es un varón, ¿sí? Pero ella podrá recibir un abrazo de hombre. Ese abrazo, la ventaja que tiene es que no estará cargado de deseo. Pues no estamos hablando aquí de comportamientos patológicos, hablamos aquí de un abrazo sincero de un papá para una hija. Ese abrazo es fundamental, dice Fray Nelson, es importantísimo que ella lo reciba. ¿Qué le estará dando ese papá a esa hija? Le está dando a esa hija el gran regalo de saber distinguir entre ser amada y ser deseada. Porque ese papá está interesado en darle amor, pero no está interesado en el cuerpo de su hija, no está interesado en darle placer en ese sentido a la hija. Como ese papá es capaz de darle ese amor a la hija sin desearla, sin desear darle placer a su hija, la hija queda con cada abrazo de ese papá, con cada sonrisa, con cada beso, con cada detalle, con cada cariño del papá. Ella aprende, esto es lo que significa ser amada. Y este es un bien que nadie más le puede hacer a esa hija, que es algo que desafortunadamente la sola mamá, si vive sola con ellas, no le va a poder transmitir. Este bien nadie más lo puede hacer. Si la niña carece del papá, no podrá aprender esta gran lección. La mamá, como dije, por sí sola no puede hacer eso. Se requiere obligatoriamente la figura paterna con la pureza requerida para tratar así a su hija pequeña. Esta niña que recibe justamente este tipo de amor queda como con una catequesis para toda su vida en su cabeza, su entendimiento y su corazón. Ella queda con una enseñanza preciosa. Esa enseñanza es: yo sé lo que significa ser amada. Yo sé lo que significa que alguien me ame de verdad. Es como un antídoto entonces, de tal manera que cuando esa niña crece y llega el día en que un hombre la pretenda o se le acerque, como ella tiene en su cabeza esa enseñanza y en su corazón sabe lo que significa ser amada, pues ¿qué pasa? Se activa el antídoto. Y donde le llegue un irresponsable que quiera utilizarla y burlarse de ella, ella inmediatamente lo va a detectar y lo va a rechazar como debe, porque ella sabe y conoce por su papá lo que significa ser amada y ser querida. Entonces, mis hermanos, este gran aporte que nos hace Fray Nelson quería complementar a lo que con gran maestría el padre Horacio Jorge
hizo a lo largo de esta enseñanza, de este ciclo de catequesis sobre el discernimiento vocacional en el noviazgo, en el matrimonio y en la educación de los hijos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta serie. Suscríbanse a nuestro canal, compartan todas estas enseñanzas, no se las guarden, sean ustedes instrumentos de evangelización del Padre. Nos seguimos viendo con más temas de interés en nuestro canal Conoce tu Fe Católica. Hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.